Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión hice a Edna Moda de Los Increíbles. Espero que te guste. Mide 19.5 centímetros de alto. No me salió tan chiquita como pensé, pero miren, sí quedó bien. Bueno, a mí me gustó. Está muy sencillita, pero es que así es sencilla la muñequita, ¿ok? Ya si tú le quieres poner boquita, es a tu gusto. Vean la parte de atrás, ¿ok? Entonces, espero que te guste y a continuación voy a dar la lista de materiales y espero que me regales una manita arriba, un lindo comentario y que veas hasta el final mi video. Mil gracias por ver mis videos y mis tutoriales y a continuación doy la lista de materiales. Ok, ya vieron que hice a Edna Moda. La lista de materiales va a ser la siguiente. Voy a ocupar estambre angorita en color azul, como marino, pero no tan marino, para la blusita. Voy a ocupar en tono gris las piernitas. Es que van en negro, pero se me hace como que es mucho negro. O no sé, o igual y si las hago en negro. Mejor si las hago en negro. Así no hay de que no se parece o que algo le cambie. Entonces el negro va a ser para las piernas, el cabello y ya. Este tono de carne, no he encontrado el tono tirando a rosa. El color que va más a rosa, una disculpa, no ha habido. Entonces voy a meter este tono de carne para la cara y la parte de arriba del cuerpo, porque voy a hacer la blusita por separado, ¿ok? Voy a necesitar un gancho del número 3. Voy a usar dos botones de 1.5 centímetros de diámetro, estilo hongo. Así los van a ubicar, que parecen honguitos, miren. Y entonces voy a necesitar unos lentes del número 1. ¿Qué más? ¿Qué más? Y creo que ya. Bueno, el relleno y ya. La voy a hacer pequeñita, como de 14 centímetros. Siento que se vería hermosa así. Entonces voy a comenzar con los brazos. Ok, miren, ya hice el primer bracito. Entonces, vamos a hacer esto. Voy a hacer... ya lo iba a tejer al revés. ¿Y cómo iba a tejer, verdad? Si no hay gancho. Ok, 2 cadenas y en la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 3, 4, 5 y 6. Cierro con un punto deslizado y subo con una cadena. Todas las vueltas las voy a cerrar con un punto deslizado y subir con la cadena. Y donde subo la cadena es el primer punto. Ahí tejo el primer punto. Y tejo en la vuelta 2 a las 8, punto por punto. Son 6 puntos bajos, los tejo en cada vuelta. Aquí volteo, o sea, lo echo para afuera el centro del circulito y ya quedó. Entonces, de la vuelta 2 a la 8, punto por punto. Son 6 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y regreso, ¿ok? Ok, ya tengo las dos manitas. Y vean. Entonces, ahora vamos a hacer las piernitas. La piernita, la primera la pueden rematar, la segunda no. ¿Ok?
Con la piernita vamos a hacer 2 cadenas y en la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Ese ruido es mi ventilador, ¿eh? Ok, cierro con un punto deslizado y ya quedó. Subo en la segunda vuelta con una cadena y hago un punto, un aumento 3 veces. Y me va a dar un total de 9 puntos bajos. Lo tejo. Bueno, ya voy en la última. Ok. Y el aumento. Cierro la vuelta. De la vuelta 3 a la 10 vamos a tejer punto por punto. Ok, son 9 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y si es tu primera piernita, rematas. Si es la segunda, no remates. Porfa. Entonces de la 3 a la 10, punto por punto. Lo tejo y regreso. Ok, miren, ya tengo las 2 piernitas y entonces vamos a hacer en la vuelta 11 una cadena, 4 puntos bajos. 2, 3, 4. Hago una cadena y tejo 9 puntos bajos de la segunda pierna. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y tejo un punto bajo sobre la cadena que tejí. Ok. Y tejo 5 puntos bajos de la primer pierna. 1, 2, 3, 4 y 5. Cierro la vuelta con un punto deslizado. Vean. En la vuelta 12 voy a hacer una cadena, 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y hago un punto bajo en la cadena flotante que queda y luego tejo 9 puntos bajos de la segunda pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y tejo un punto de la parte de en medio. Y luego tejo los 5 puntos bajos de la primer pierna. 2, 3, 4 y 5. Y cierro la vuelta. Vean, de la vuelta 13 y 14 vamos a tejer punto por punto. Son 20 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta 15 voy a cortar el estambre. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ah, no, sí los tejí bien. Es que dudé, ¿eh? Dudé. Vamos a cambiar con el color carne y vamos a hacer esto. Ay, doblo la punta, ven, ni les explico, nada más lo hago. Doblo la punta del estambre, engancho y jalo. Jalo el color negro y hago un amarre
con el otro color. Ok. Y entonces, en la vuelta 15 vamos a hacer esto. Una cadena y hago 3 puntos bajos, una disminución. Pero vean cómo hago la disminución. Jalo y luego vuelvo a jalar. ¿Ok? Para que quede recto. Entonces, 3 puntos bajos, una disminución 4 veces. Lo tejo y me da un total de 16 puntos bajos. Ok, en la vuelta 15, digo 16 y 17, vamos a tejer punto por punto. Vuelta 16 y 17, son 16 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 18 vamos a unir los bracitos. ¿Ok? Y entonces vamos a hacer esto. Una cadena y tomo el brazo. Lo parto a la mitad y vamos a hacer esto. Ahí donde subí la cadena es el primer punto. Y con 2 puntos bajos voy a unir los brazos. 2. Y luego tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Tomo el otro bracito y lo parto a la mitad y lo atravieso. Y tejo 1 y 2. Y tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado, así. Vean. En la vuelta 19 vamos a tejer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 4 veces y me va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 20 vamos a hacer punto por punto. Son 12 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? Así. Punto por punto. Ya así terminamos el cuerpo. Hasta eso rapidita hacer la muñequita. Así. Ok. Voy a dejar estambre y voy a terminar de rellenar. Ok, ya rematé y vamos a hacer la cabeza. Ok, vamos con el color carne y vamos a tejer 2 cadenas y en la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6 y cierro a la vuelta. Ok, con un punto deslizado. En la segunda vuelta voy a hacer una cadena, un aumento en cada punto, son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 3 voy a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento, 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento,
6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 2 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, y en la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 3 puntos bajos, un aumento y regreso. Así. Ok, en la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Ok, lo tejo y regreso. 4 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, en la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, un aumento, 6 veces y me da un total de 42 puntos bajos. Ok, 5 puntos bajos, un aumento, lo tejo y regreso. Ahí está. Ok, de la vuelta 8 a la 15 voy a tejer punto por punto. Son 42 puntos bajos, los tejo y regreso. De la 8 a la 15 voy a marcar. Ahí está. Ok, lo tejo y regreso. En la vuelta 16 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, una disminución. 4, 5 y la disminución. Ok, 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Y la disminución. Ahí está. Ok, en la vuelta 17 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 3, 4 y la disminución. Ok, en la vuelta 18 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 3 puntos bajos, una disminución. Oh, ahí está. Ok, en la vuelta 19 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total, espérenme, de 18 puntos bajos. Ahí está. Ok, entonces 2 puntos bajos, una disminución, lo tejo y regreso. Oh, ahí está. Vayan rellenando. Ok, en la vuelta 20 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, ahí está. Sale, lo tejo y regreso. Ok, ya rematé. Voy a rellenar que quede bien apretadito
y vamos a pegar al cuerpo. Ok, ahí está. Así. Como son 12 puntos bajos en la cabeza y 12 puntos bajos en el cuello, no hay problema. ¿Ok? Es punto por punto la unión. Así. ¿Ok? Y vean. Ahora sí que punto por punto. No hay pierde, lo uno y regreso. Ok, miren, ya quedó el cuerpecito. Entonces, voy a hacer la blusa. Ah, no, espérenme. Voy a hacer las orejas porque, a ver, veo la foto. Según yo, sí tiene orejas. Ah, no, no se le ven las orejas, entonces no tiene caso. Entonces, vamos a hacer la blusita en color azul. Y esa vamos a comenzar así. Voy a tejer 16 cadenas más una. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 más una. Y voy a empezar a tejer. Ah, espérenme. Y necesito 4 marcadores o contadores de vuelta. Ok, entonces empiezo a partir de la segunda cadena a tejer 16 puntos bajos. Ok, tejo punto por punto, lo tejo y regreso. Ok, punto por punto. Son 16 puntos bajos. Ok, en la vuelta 2 giro el tejido y subo con una cadena y hago 2 puntos bajos, un aumento. Y marco en medio del aumento. Ahí. Luego tejo otros 2 puntos bajos y otro aumento. Marco en medio del aumento. Tejo 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y un aumento. Marco en medio del aumento, 2 puntos bajos, un aumento. Así. Y 2 puntos bajos. ¿Ok? Así voy a tejer la vuelta 3 y 4, giro el tejido y en cada aumento voy a poner en cada marca pongo un aumento. Y subo la marca donde está el aumento, en medio del aumento. Así lo tejo en la vuelta 3 y 4 y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 5 voy a hacer esto. Giro el tejido y tejo hasta donde está la primera marca. Son puros puntos bajos. ¿Ok? Aquí llegué a la primera marca. Brinco hasta donde está la segunda marca. Y quito esto. Y tejo punto por punto hasta la otra marca. Así. Aquí llegué. Quito la marca
brinco hasta donde está la otra marca. Y tejo punto por punto. ¿Ok? Miren. Ya quedaron las manguitas. En la vuelta 6 voy a hacer giro el tejido y tejo punto por punto. Y vean. El mismo tejido te va llevando. Ok. Y en la vuelta 7 giro el tejido y hago 2 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. No necesito contar, ¿ok? Hasta donde lleguen. 2 puntos bajos, un aumento, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 8 a la 10 vamos a tejer punto por punto. Ok, lo tejo y regreso. Tentativamente es hasta la vuelta 10, perdónenme. Es que quiero que quede un poquito larga la playerita, la camisa. No, la blusa, porque no es camisa, es el blusón. Y quiero que quede un poquito largo. Entonces voy a ver si a la 10 queda bien. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. A ver, espérenme. No, ¿saben qué? A la vuelta 12. Vamos a tejerlo hasta la vuelta 12 y regreso. Sí, porque queda muy cortito. Entonces, de la 8 a la 12 y regreso. Ok. Vamos a dejar estambre y rematamos. ¿Ok? Y vamos a hacer las manguitas. Para las manguitas vamos a hacer esto. Hago una cadena, sin soltar las puntas lo jalo. ¿Ok? Y me da esto. Entonces, voy a montarlas aquí. Y hago una cadena. Y ahí mismo hago un punto bajo. Y hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos. Ahí mismo voy a montar otro para que me dé un total de 10 puntos bajos. Cierro con un punto deslizado y subo con una cadena y tejo 10 puntos bajos. De la vuelta 2 a la 4 voy a tejer punto por punto. ¿Ok? Lo tejo, son 10 puntos bajos en cada vuelta y regreso. ¿Sale? Ok, miren, creo que le voy a agregar una vuelta más, ¿o cómo ven? No, ¿verdad? Sí quedó bien. Entonces, vamos a rematar. Y hacemos la otra manguita. ¿Ok? Entonces, la tejo y regreso. Ok. Miren, ya quedó la blusita. Entonces, vamos a hacer esto. Yo creo que sí me queda. Ahí está.
Y vean. Entonces, vamos a unir la parte de atrás. ¿Sale? Agarro la puntita de la esquina del otro lado. Así. Si ven que quedó muy justita, pueden hacer en la vuelta 8, 3 puntos bajos, un aumento, y luego ya de la 8 a la 12, punto por punto. ¿Ok? Si se les hace muy justita. Pero si no, pues está, yo la veo bien. A ver. Así. Y aquí voy a rematar. Y voy a hacer un amarre con este pedacito que quedó suelto. Ay, espérenme. Ay, es que no veo. Ok. Y vamos a cortar. ¿Ok? Ay, quiero quitarme lo que hay. Miren, sí quedó. Entonces, ahora vamos a hacer. ¿Ven que les dije que botón de 1.5? A ver si queda. Yo creo que sí. Así. Y vamos a abrir los lentes. Así, un poquito. Ahí está. Ok, sí queda. Entonces, esto lo vamos a poner al último. Pero vamos a hacer el cabellito. Ok, miren, medí de la coronilla hacia los lados. Así. Les doy la medida, pero pues eso depende de la cabecita como les salió. Son 30 centímetros de largo. Y voy a cortar varias tiritas. ¿Ok? Las corto y regreso. Así. ¿Ok? Ok. Ya corté algunas tiras. Y vamos a ensartar una aguja. Y vamos a hacer esto. Voy a tomar de 3 en 3 tiritas. Y voy a partirlas a la mitad. Aquí voy a empezar un poquito más para acá. Ven que el cuerpo de la muñeca está hacia el frente. Voy al 2, 3, en la cuarta. Voy a abrazar la cuarta vuelta y en el centro. Porque todavía nos falta el fleco. Entonces, voy a hacer esto. Ensarto de atrás, de adelante para atrás. Y brinco una. Miren. Así. Clavo donde empecé, pero me brinco una vuelta. Y atravieso los pelitos. Vean, otra vez. Tomo 3 tiritas, las parto a la mitad, las paso por el estambre y donde terminé,
clavo y me brinco una hilera donde comencé. Ok, 3 tiritas, paso por la mitad donde termino y me brinco una y jalo y separo la mitad. Ok, así hasta llegar un poquito por acá en la vuelta 2, 4, 6, más o menos pasando el centro. Lo sigo cosiendo y regreso. Vean. Ok, entonces lo hago y ahorita hacemos el fleco. Ok, ya que llegué a la vuelta que les dije, voy a hacer esto. Voy a hacer lo mismo, pero irme hacia los lados para cubrir toda esta parte. Entonces, tomo 3 tiritas y los parto a la mitad. Y me voy hacia un lado y me voy hacia el otro. Ahora brinco punto por punto. Antes brincaba las hileras, ahora no. Ahora brinco los puntos. ¿Ok? Entonces, hago esto. Clavo en el donde terminé y me brinco uno. Y así. ¿Ok? Voy a llegar como a la mitad del cuerpo más o menos. De ambos lados. Remato y me voy hacia el otro lado. Y vuelvo a hacerlo. ¿Ok? Vean. ¿Ok? Y así lo sigo pegando. Lo termino y regreso. Ok, miren, ya quedó. Al final vamos a cortar el pelito. Espérenme. Ahora, los que quedaron de 30 centímetros, los vamos a partir a la mitad. Ok, y los corto. Entonces, vamos a cortar otro estambre más largo y lo vamos a ensartar otra vez. Y vamos a pegar el flequito. Vamos a aplicar el mismo que hicimos en la parte de atrás del cabellito. Y entonces, vamos a empezar desde aquí. ¿Ok? Así. Y voy a tomar 3 cabellitos, los parto a la mitad y voy de aquí a acá. Este es el primero. Otra vez 3. Lo parto a la mitad, lo paso y es donde terminé el anterior y brinco el donde estoy. Así. ¿Ok? Lo sigo pegando hasta la otra orilla y regreso. ¿Ok? Y vean. Es que aquí va más para acá. ¿Ok? Lo sigo pegando y regreso. Ok. Voy a cortar el fleco. Me acordé de las niñas que se cortan el fleco en el TikTok o en el YouTube. Ay, no inventen. Me da una risa. Es que, pobrecitas, yo nunca lo intenté de niña. Pero me acuerdo que una vez me pegué un chicle en el cabello. Ay, yo tenía miedo que mi mamá me regañara porque ella no le gustaba que comiéramos chicle. Entonces, ay, no, me tuve que tijerear el cabello porque todo embarrado. Ay, no. Ok,
A esta altura voy a cortar el cabellito. Ay, no, me estaba acordando, dije, ay, no, no, si uno de niña hace unas cosas que, ay, de veras y me estaba acordando y la sensación del miedo de que, y luego ya cuando te ves tijereado dices, ay, por Dios. Está ahí, pues corté el cabello porque pues la greñita. Vean cómo quedó. ¿Ok? ¿Qué voy a hacer? Voy a pegar un poco el pelito. ¿Ok? Para que no se levante así. Así. Y con mucho cuidado. Ay, perdónenme, es que tuve que voltearlo rápido. ¿Ok? Igual el fleco. Nada más una. Así. Ok, entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? A pegar los ojos. Espérenme, déjenme ver la foto. Así. Dejen corto un poquito más. Ahí, espérenme, que me está... Se activó la película. Así. Ok. Entonces, vamos a pegar los ojitos. Aquí. Y acá. Aquí. Pero vamos a ver los lentes si quedan. Ok. No. Aquí. Es que tenemos que tomar en cuenta los lentes porque si no, no quedan. Y vean. Y ahorita hacemos la nariz. Todavía nos falta la nariz. Aquí. Y la nariz es un poquito grande. Ahí está. Lo dejo secar y regreso. Ok. Ya quedó. No he pegado los lentes, pero tengo que ponerlos para medir la nariz. Para la nariz vamos a hacer 2 cadenas. Y en la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. Y cierro la vuelta. En la vuelta 2, voy a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. Y nos va a dar un total de 9 puntos bajos. Así. 2, 4, 6. Y aquí. 9.
Vean. A ver, déjenme ver si con una vuelta más queda. Entonces, en la vuelta 3 voy a tejer punto por punto. ¿Ok? Así. Y miren. Sí. Entonces, voy a dejar estambre para unirla. ¿Ok? Entonces, hago esto. Y vamos a unirla. Dejen, agarro tantito relleno. Creo que me faltó. Entonces, la hago bolita. Así. Y entonces, vamos a unirla aquí. Entre los ojos. Así. Y le doy formita así como triangular. ¿Ok? Así. ¿Ok? Y vean. Y ya casi terminamos. Ay, es que me la habían pedido, pero es que como tuve pedidos, tuve que primero hacer los pedidos. Que la verdad sí necesitaba el dinero para el estambre. Así. Y clavo y lo mando. Ok, ya quedó. Ahora, los lentes los voy a pegar. Por eso no pegué esta parte de aquí del cabellito. Porque necesito pegar los lentes. Así. Y voy a hacer esto. Voy a pegar el estambre. Le pongo silicona en donde están los lentes. Y luego ya pongo alrededor. Así. Ok. A ver. Es que ni siquiera se ven las cejas. Ay, no. No sé si hacerle la boquita. ¿Cómo ven? Le hacemos la boquita. Pero tendré que ser en rosa. Ay. Así. Ok. No, creo que no. No va con boquita. A ver, vamos a pintar las chapitas. Ok. Estoy usando un rubor color rosa. Y entonces
Así. ¿Ok? ¿Cómo ven? Creo que sí quedó, ¿verdad? Mi Edna Moda. Ay, no. Ok. Ok, miren, ya terminé. Espero que les guste. Mide, pues no me salió tan pequeña. 19,5 centímetros. Espero que les haya gustado. Yo sé que está muy sencillita, pero pues es que así está Edna Moda. Ya si tú le quieres cambiar el vestidito o algo, eres muy libre de hacerlo. La verdad me encanta cuando hacen sus cambios ustedes de los muñecos. Y espero que se hayan animado a tejerla. Y nos vemos en el siguiente tutorial. Regálame una manita arriba y un lindo comentario. Y gracias por ver hasta aquí mi video. No tienes idea de cuánto te lo agradezco.